banco es aquel que capta el dinero del público y este lo presta generando intereses y generando, podríamos decir, utilidades. Entonces, un banco tiene intermediación financiera entre ahorradores y prestatarios, oferta un conjunto de servicios entre los cuales destacan servicios de cobro, pago, asesoría a sus clientes, sean empresas o particulares. También hablamos de que la banca es la transmisora de la política monetaria del país, ya que el banco emisor, a través de los distintos instrumentos, involucra a la banca privada y a otras instituciones financieras en el control de las variables monetarias, de cantidad de dinero y tipo de interés. Podemos ver que la banca es regulada en cuanto a las políticas monetarias de un país, en cuanto a los aspectos de la emisión de billetes, etcétera. Podemos ver que el negocio de banco tiene nuevos retos y oportunidades. Podemos ver que ha habido un gran crecimiento en lo que es la globalización de la banca. Ahora podemos ver que ahora todo es en línea. Hoy en día está la banca en línea, podemos hacer transferencias en línea, etcétera. La globalización ha venido apoyando y sirviendo a que cada día podamos realizar los procesos bancarios o podamos realizar las gestiones de una forma más fácil y segura. Podemos ver que el cambio afecta a qué? A su actividad, a los productos que el banco constantemente está innovando para vender, los mercados financieros, los canales y la gestión bancaria. La importancia de Basilea, algo muy importante, y vamos a tomar como base en toda la clase lo que es Basilea 1 y 2, que nos ayuda bastante a conocer los aspectos importantes de la banca. Tenemos la nueva regulación de su capital y liquidez, su impacto en el negocio. Podemos ver la importancia de Basilea 3 para los mercados financieros de América Latina y el Caribe. Podemos identificar los tipos de riesgo, mercado, tipo de interés, liquidez, crédito, operacional, solvencia y reputacional. Y podemos ver el nuevo enfoque de la gestión de riesgo. Ahora hay bastante información sobre lo que es la gestión de riesgo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, lo que es la gestión de riesgo y cómo se lleva a cabo lo que es la gestión de riesgo para cada riesgo bancario que existe. Podemos ver que también el nuevo marco funcional coloca a los bancos ante más riesgos y nuevas oportunidades. Al haber diferentes cambios en la banca, esto nos lleva a mayores retos a lo que es la banca y también tenemos mayores riesgos porque el riesgo comienza al no conocer algo. Entonces, cuando no conocemos el nuevo tipo de oportunidad o lo nuevo que viene conforme la globalización, actualizaciones, los cambios que se están dando continuamente, entonces trae algo de riesgo, pero eso se va previniendo, se hace un estudio para poder llevarlo a cabo, lo que es la gestión de riesgo bancario y aprovechar las nuevas oportunidades de hoy en día en cuanto a la banca. Después del gran protagonismo de décadas, especialmente de los 80, parecía que la industria bancaria estaba en cierto declive. Podemos ver que han habido algunos problemas en toda la historia, han habido momentos críticos para la banca, han habido bastante crisis financieras, pero aún así la banca ha ido creciendo en cuanto a sus servicios que brinda, a sus actualizaciones, en cuanto a toda la forma de gestión o trabajo que tiene la banca actualmente. Los bancos reaccionaron de diferentes formas. Hubo una diversificación por producto, por segmento, por cliente y geográfico. Podemos ver que también hay diseños organizativos más eficaces, hay un tamaño de crecimiento interno o externo, fusiones, adquisiciones y alianza. Hay una mayor orientación al cliente. Podemos ver también en el año 2017 marca un inicio de una crisis financiera internacional sin precedente. Los recursos suponen que el 25% del PIB de países desarrollados a 50 millones de parados en el área. Podemos ver también el negocio bancario hacia un nuevo modelo. Podemos ver que hay consecuencias y enseñanzas a extraer de la crisis. Uno, la liquidez no es limitada. Algo muy importante que vamos a ver es lo que es el riesgo de liquidez. Ningún banco puede quedarse sin liquidez. Algo muy importante, una empresa privada
como en el sector bancario, es que no podemos quedarnos sin liquidez. Acordémonos que de forma sencilla en la finanza podemos determinar la liquidez a través de nuestros activos corrientes menos nuestros pasivos corrientes y nos va a decir cuánto es el nivel de liquidez que nosotros tenemos. También podemos ver los riesgos que se propagan rápidamente debido al denominado riesgo sistémico. También podemos ver presencia de posibles fallos en la regulación, pero sobre todo en la supervisión. Situación en los últimos años ha estado marcada por aumento en el costo de financiación, restricciones de liquidez, mayores exigencias de capital, morosidad más elevada que en épocas previas. Podemos tomar en cuenta lo del COVID, bajos tipos de interés y mala imagen. Ahora podemos ver la evolución histórica. Las 4 etapas o fases de la actividad bancaria hasta la crisis financiera del 2007. Podemos ver un banquero puro, banca moderna especializada, expansión bancaria y globalización bancaria, que es la que estamos actualmente. A lo largo de los años en el sector bancario ha pasado por distintas fases. La última, después de la crisis financiera del 2007, ha tenido importantes consecuencias e instó un cambio en el modelo de negocio. Ahora podemos ver cuáles son las funciones de un banco. La intermediación financiera entre ahorradores y prestatarios. Recordemos que nosotros captamos dinero del público, lo resguardamos, le damos una seguridad razonable al cliente para que confíe en nosotros como banco y nosotros poder ocupar ese dinero para prestarlo con un interés de por medio. La producción de un conjunto complejo de servicios. Hoy en día, la banca se ha especializado por crear nuevos servicios que sean funcionales para el cliente y sean atractivos a los clientes, que llamen la atención, el cual pueda canalizar la información y el servicio. Un ejemplo, algo muy importante que hoy hay en día es la banca en línea. A mi opinión, eso ha venido a facilitar el trabajo de muchas personas, las transferencias, etcétera, que permite agilizar los movimientos, podríamos decirle, en las empresas y a nivel internacional. Actuar como canalizadora de la política monetaria del país. Acordémonos que todo país tiene una base monetaria, tiene una política monetaria, tiene una emisión de billete en la cual hay que controlar para evitar una mayor inflación. Hasta en el 2008 las previsiones para el negocio bancario eran alentadoras. Las entidades ganaban dinero y crecían. Los accionistas disfrutaban de rentabilidades de 2 dígitos. El sector creaba empleo y los altos ejecutivos recibían abultadas retribuciones. La crisis financiera cambió el escenario. Los beneficios dieron paso a pérdidas. Algunas entidades necesitaron de inyecciones de dinero público, fueron nacionalizadas o absorbidas. Las rentabilidades recortadas entre 10 y un 13%, las plantillas reducidas, algunos ejecutivos acusados de mala gestión y el negocio bancario quedó entredicho. En el nuevo marco bancario, Europa perdió posiciones con respecto a Estados Unidos, China y Japón. Mientras en el 2007 y 2008, entre los mayores bancos del mundo por activos, la mayoría eran europeos, 14 y 12 respectivamente. Hoy solo 9 forman parte de la lista. Desafíos y oportunidades del sector. La banca debería focalizar su estrategia en un portafolio coherente de core business sustentada en 6 pilares básicos. Recuperación de la confianza de los clientes. Oferta diversificada de productos. Calidad de servicio para un producto que se parece cada vez más a un commodity. Excelencia multicanal integrando la oficina con los demás canales. Mayor énfasis en la financiación tradicional y gestión integrada del riesgo. Algo muy importante es la gestión integrada del riesgo. Basilea nos habla bastante de lo que es la gestión de riesgo bancario. Es importante la aplicación de riesgo bancario en lo que es el negocio de la banca. Podemos ver que la banca ha tenido varias crisis financieras debido a diferentes situaciones que son inherentes en diferentes países y a nivel mundial. Podemos ver un ejemplo actualmente, un gran factor que afectó al mundo, que fue el COVID. Entonces el COVID vino a hacer varios cambios, vino a crear nuevos riesgos y a la vez nos ha ayudado y nos ha puesto un reto de poder
determinar de qué forma trabajar ahora con el COVID, cuáles van a ser nuestros nuevos proyectos, nuestras propias nuevas metas en la banca, visualizarnos de diferentes formas de cómo podemos llamar la atención del cliente y cómo podemos trabajar con él. Entonces es importante tomar en cuenta lo que es la gestión de riesgo y ver cuáles son los pilares básicos de la banca. Podemos ver ahora a nivel de Nicaragua los antecedentes de los primeros bancos centrales. Los primeros bancos centrales se originaron en Europa. Algunos de estas instituciones eran dominadas por el Estado. En otros casos se trataba de bancos privados. A cambio del apoyo financiero del gobierno, los bancos centrales recibían ciertos privilegios como el monopolio de la emisión de billetes convertibles en oro y en plata. Su posición dominante se tradujo en una centralización de las reservas de oro o plata en estas instituciones, las que empezaron a actuar como banco de los otros bancos. Podemos ver los bancos centrales modernos. El pensamiento keynesiano inspiró a los bancos centrales modernos. La mayoría de los bancos centrales fueron pensados con dos objetivos: velar por la estabilidad de precios y la búsqueda del pleno empleo. Hacia fines de los años 70 empieza a prevalecer en Estados Unidos e Inglaterra un enfoque monetarista que hace prevalecer el objeto de la baja inflación sobre el objeto del nivel del empleo. Podemos ver otros objetos secundarios son la estabilidad en el tipo de cambio con respecto a otras divisas, conseguir el pleno empleo y lograr un crecimiento económico positivo y sostenible, moderar las tasas de interés en el largo plazo. Los primeros bancos en Nicaragua comenzaron en marzo de 1882. Se promulgó la primera ley bancaria. En cuanto a sus antecedentes, podemos ver que fue creado el Banco de Nicaragua. Después podemos ver que fue creado el primer banco comercial del país con facultad de emitir billetes. Luego se transformó en Bank of Nicaragua Limited en casa matriz en Londres. Para regular la actividad bancaria y la emisión de la moneda, permite establecer bancos de emisión en Nicaragua. Todos los bancos podían ser emisores. Podemos ver que si miramos los antecedentes de la banca en Nicaragua, podemos ver que el primer banco fue el Banco de Nicaragua, después vino un banco comercial que tenía la facultad como un banco central y luego se transformó en un Banco of Nicaragua en una casa matriz en Londres. Tenía su casa matriz en Londres, eso nos permitía establecer una política monetaria, una emisión de billetes, y ellos eran los que tenían el control sobre las tasas de cambio y todo lo que tenga que ver con la política económica de un país. Después podemos ver también los antecedentes de la moneda. Algo muy importante, acordémonos que la moneda tiene que jugar un papel importante en un país. Y acordemos que también tenemos las divisas. Las divisas son aquellas monedas que valen en diferentes países, como el dólar, el euro, que son una moneda que tiene valor internacionalmente. Entonces, en 1878 se emitieron las primeras monedas de la República de Nicaragua en denominación de 1 centavo. Además, las contraseñas, también llamadas fichas, que eran monedas particulares que algunos hacendados acuñaban para pagar a sus trabajadores. En 1879 a 1888 se emitieron los primeros billetes nicaragüenses denominados billetes del tesoro, utilizando como unidad monetaria el peso. Circularon además billetes emitidos por bancos privados tales como el Banco de Nicaragua y el Banco Agrícola Mercantil. En 1912 fue fundado el Banco Nacional de Nicaragua con ciertas funciones de banca central. Se adoptó el Córdoba como unidad de medida, ley de conversión monetaria. Vamos a ver cómo ha venido cambiando el billete, la moneda en el país. Ahora vamos a ver lo que es el antecedente del Banco Central de Nicaragua. El Banco Central de Nicaragua fue creado en base a la Constitución Política de 1950 en el artículo 148, numeral 19, y mediante el decreto legislativo número 525, Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, del 28 de julio de 1960, publicado en la Gaceta del Diario Oficial número 211 del 16 de septiembre del año de ese año. El Banco Central inició sus actividades en enero de 1961
asumiendo la responsabilidad de la emisión monetaria que hasta en ese momento desempeñaba el Banco Nacional de Nicaragua, BNN. En 1964 inauguró sus nuevas instalaciones, un edificio de 15 pisos que fue el primer rascacielos del país, donde permaneció hasta diciembre de 1972. Ahora podemos ver la estabilidad de la moneda, que es una atribución del Banco Central. El Banco Central incide sobre la cantidad de dinero y del crédito en circulación. Este promulga normas en materia monetaria y cambiaria con el fin de evitar el valor de la moneda se deteriore como resultado de la inflación de precios. Siempre va a haber un nivel de inflación y ese es el trabajo del Banco Central, llevar un control sobre el deterioro de la moneda actualmente. Si ustedes se fijan, cada día el valor tiene una evaluación de la moneda conforme el dólar. Entonces, el Banco Central, cuando usted entra a la página y busca tasa de tipo de cambio, y le aparece dentro de 6 meses una tasa de cambio. ¿Por qué? Porque él lleva el control de lo que es el deterioro de la moneda bajo los resultados de la inflación. Normal desenvolvimiento de los pagos internos. Podemos ver que también el Banco Central es aquel que tiene interés y el que regula lo que es el sistema de pagos internos, conjunto de instituciones e instrumentos que facilitan la realización de transacciones en la economía. Tenemos diferentes componentes, el circulante y depósito a la vista en los bancos. Tenemos también que son el vínculo del sistema financiero nacional, invierte en activos de menor liquidez, tienen retiro de depósitos simultáneos y problemas de liquidez. Pueden transformarse en problemas de solvencia del sistema financiero. Podemos ver que aquí hay podríamos decirle, una canalización en cuanto a los activos de menor liquidez, retiros de depósitos simultáneos y problemas de liquidez. Algo muy importante que los bancos tienen que buscar cómo mantener un nivel de liquidez en sus empresas. Hoy en día la banca te exige un mayor capital y Basilea habla de esto, que para evitar los riesgos te pide un mayor capital para tener una mayor seguridad razonable. Tenemos normal desenvolvimiento de pagos externos. Los pagos externos son las transacciones que se realizan los residentes de un país con no residentes. El Banco Central debe evitar crisis de balanza de pagos que interrumpan estas transacciones. Su cumplimiento otorga la facultad de determinar la política cambiaria del país. Podemos ver entonces que también el Banco Central ayuda en cuanto a los pagos externos. Cuando hablamos de pagos externos, hablamos de lo que las importaciones, las exportaciones que se realizan en el país. Para esta manera, el regulador o el intermediario financiero que trabaja a nivel de país. Podemos ver algunas principales funciones del Banco Central de Nicaragua, que son determinar y ejecutar la política monetaria y cambiaria del Estado. Ellos son los que se encargan de determinar cuáles van a ser las políticas de monetaria y cambiaria del Estado en cuanto al valor de la moneda, en cuanto a la tasa de inflación, en cuanto a los créditos, en cuanto a las diferentes tasas y diferentes funciones en los bancos. También es el responsable exclusivo de la emisión de la moneda en el país. El único que puede emitir un córdoba, un billete en Nicaragua es el Banco Central de Nicaragua. También norma y supervisa los sistemas de pago, promueve el buen funcionamiento de la estabilidad del sistema financiero y actuar como banquero de los bancos y demás instituciones financieras. Y ahí comienza siempre el mismo ciclo, buscando una estabilidad económica en el país. El Banco Central juega un papel determinante en cuanto a la banca a nivel nacional. Por eso es que él tiene depósito de los bancos nacionales, de los bancos privados. También podemos ver otras funciones de lo que es el Banco Central,
prestar servicios bancarios al gobierno y actuar como un agente financiero, actuar como consejero de la política económica de gobierno, asumir la representación del Estado en materia financiera, dictar y ejecutar la política de administración a sus reservas internacionales y compilar las principales estadísticas macroeconómicas del país. Entonces podemos ver que el Banco Central tiene ya unas funciones eh, que ellos tienen que cumplir ante un país. Ellos son los que tienen que determinar cómo está la economía en un país y buscar cómo mantener una estabilidad en cuanto a la base monetaria del país. Y ahora me gustaría que nos hagamos la pregunta. Es indudable que estamos ante un cambio de ciclo que pone a las entidades financieras ante un nuevo reto y ante el cumplimiento de nuevas exigencias. Entonces viene la pregunta que nos hacemos, ¿hay que reinventar la banca? ¿Un nuevo modelo de negocio? Entonces yo les dejo esta pregunta, no vale punto, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿hay que reinventar la banca o ya está claramente inventada o ya está claramente estipulada cómo trabaja la banca o necesitamos un nuevo modelo de negocio? Eso se los dejo a ustedes para que ustedes analicen la actividad bancaria. Entonces podríamos decir en conclusión de que la banca ha venido en crecimiento en Nicaragua a partir desde 1888 con el primer banco y fue teniendo un crecimiento poco a poco. Estamos hablando también que si vemos los antecedentes de la banca en Nicaragua, después de 1970 para los años 80, la banca tuvo una gran caída, muchos bancos quebraron, muchos bancos se fueron debido a la situación que tenía el país en ese momento y después vimos como nuevamente comenzó a surgir la banca, vinieron nuevamente confiando en el país para que de esa manera la banca fuera creciendo nuevamente en Nicaragua, regidos por el Banco Central, por la CIBOIF, buscando una seguridad a los ahorros del público, buscando una seguridad a nivel de la estabilidad del país para un crecimiento del Producto Interno Bruto, una intervención financiera para también aumentar lo que era la producción, los diferentes escenarios o rubros de la banca. Entonces podemos ver de que la banca ha tenido un crecimiento en Nicaragua, ha ido creando nuevos servicios bancarios en el cual esto nos ha ayudado a la economía del país para poder ir obteniendo un crecimiento mayor, una confianza, una estabilidad mayor en cuanto a lo que es la estabilidad financiera, las políticas monetarias que va creando el Banco Central, la emisión de billetes y los diferentes cambios que se van dando respectivamente con los diferentes procesos que tenemos. Actualmente tuvimos lo del COVID y estamos con lo del COVID todavía. Ha habido un nuevo cambio en la banca, de la forma de trabajar. ¿Para qué? Para que de esa manera tiene que ir actualizándose y mejorando para brindar un mejor servicio y darle una confianza a sus ahorrantes. Acordémonos que un banco sin ahorrantes no es banco y ese es un gran problema de muchos bancos cuando se han dado situaciones reputacionales que vienen las personas y comienzan a sacar sus fondos y automáticamente el banco cae en quiebra. Entonces es importante conocer el negocio bancario, determinar quiénes rigen la banca en Nicaragua, como la CIBOI, cuál es su papel en la banca, el Banco Central, cuál es su papel, el CONAMI, el FOGADE. Es importante ir conociendo los papeles de cada uno de ellos, qué papel juegan en Nicaragua, cuáles son las leyes que actualmente regulan los bancos, cuáles son las normativas para crear un banco en Nicaragua, cuáles son los procedimientos que tienen los bancos, los procesos según normas, de qué forma son supervisadas, de qué forma ellos llevan la contabilidad, pues acordémonos que la contabilidad de un banco es muy diferente a la de una empresa, de qué forma ellos constantemente están presentando su estado financiero públicamente porque tienen dinero del público
Hay que analizar la situación de cada banco y determinar a qué rubro se dedica cada banco, porque hay diferentes sectores y los bancos trabajan con diferentes sectores también en la economía. Entonces es importante conocer la banca, conocer los aspectos de Basilea, conocer las normas de control, el COSO, conocer lo que es auditoría, las NIA, determinar también cuáles son el gobierno corporativo, que es lo que muchos trabajando en la banca hoy en día, determinar cuál es el concepto de Basilea para de esta manera tener un mayor conocimiento de cómo trabaja la banca, también ver lo que es la banca internacional, cómo está trabajando, tomando en cuenta a varios países en cuanto a cómo han ido creciendo en lo que es la actividad bancaria y los aportes que han hecho a la banca, que han servido bastante para de esa manera poder ir creciendo y no quedarnos estancados en cuanto a los servicios, la globalización. Acordémonos que ahora hay un crecimiento en el sistema informático del cual ha venido a beneficiar a lo que es la banca y al país. Acordémonos, cuando hablamos de la banca, estamos hablando también de la estabilidad económica de un país. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos fundamentales, leer la información facilitada en la plataforma para de esta forma poder llegar a la conclusión de cómo trabaja el sistema bancario, qué es el sistema bancario, quiénes componen el sistema bancario, qué tiene que ver la bolsa en el sistema bancario, eh, la oferta, la demanda y poder ver cómo juega el papel la banca a nivel de Nicaragua. Hay que determinar cómo está el Producto Interno Bruto, hay que ver cómo está lo que es la macroeconomía en el país para de esa manera poder comprender más cómo está la banca actualmente en Nicaragua. Recordemos que es muy importante la banca para la estabilidad, para el emprendimiento, para la innovación, entre otros factores. Entonces, le agradezco su participación, espero verlo en clase. Cualquier cosa, me pueden escribir también al número de WhatsApp que se les va a facilitar para que cualquier consulta ustedes me la hagan y de esa manera podamos trabajar bien esta clase. Es tiene bastante contenido, bastante material. Les invito a leer bastante Basilea, que nos habla bastante de cómo estamos trabajando hoy en día la banca, de los principios de Basilea. También les invito a ver lo que es el gobierno corporativo a nivel de la banca, cómo está hoy en día, nuevas actualizaciones en cuanto a la globalización, y esto nos va a ayudar a poder comprender mejor la clase y poder crecer en cuanto a conocimiento para una mayor competencia profesional, que es lo que nosotros queremos en esta universidad, que el estudiante sea competente y pueda entender claramente cuáles son las técnicas y procedimientos bancarios que actualmente se emplean en Nicaragua. Le agradezco nuevamente su participación, tengan buen día y seguimos en la próxima clase.